Durante el principio del periodo de Meiji, que fue del 1868 al 1912, Japón no tenía tanta productividad, infraestructura y tecnología comparado al oeste. Era evidente que los demás países estaban avanzados y Japón quería hacer lo mismo. Japón empezó a movilizar su servicio civil. Este proceso no solo aumentó los ingresos, sino que también demostró ser una fuerza dinámica de cambio que produjo una transformación social continua y a nivel nacional. Japón se hizo el primer país no occidental que tuvo éxito en la industrialización y estaba al mismo nivel que su competencia del oeste. Cuando los políticos se hablan de aprender de la experiencia de Japón, se refieren a aprender de su sistema de producción, la política industrial, el desarrollo de las pymes y préstamos. Muchos historiadores y economistas se enfocan en la historia económica de Japón después de la guerra que fue durante el periodo Edo del 1603 al 1868 y del periodo Meiji. La manera en la que Japón se recuperó es importante y explica por qué no hay tanta pobreza en Japón actualmente. Al comparar el Japón Meiji con los países modernos recién llegados, encontramos que su capacidad institucional interna para responder al choque externo fue claramente superior. En estos tiempos, todo Japón estaba listo para responder a los estímulos del oeste. Muchos japoneses empezaron a introducir nueva tecnología de fuera o adaptar las importaciones a lo que ocupaban los japoneses. Había mucho emprendimiento en este periodo. El espíritu empresarial no se limitó a los ricos comerciantes ni a las familias samurái, sino a las personas que exactamente encajaban en la jerarquía social. Es evidente que lo que más contribuyó al desarrollo económico del país fue el dinamismo del sector privado. Otra característica destacada de Japón es que además de tener industrias de comercio y servicios que apuntan a beneficios a corto plazo, tiene éxito en el lanzamiento de empresas de fabricación que exigen la acumulación, aprendizaje de tecnología e inversión inicial sustancial. Esta característica, que se puede observar del periodo Meiji hasta el presente, se atribuye a la fascinación de Japón por monotsukuri, que significa hacer cosas. Aunque los chinos de ultramar están activos en la escena económica de Asia hoy en día en los campos de comercio, las finanzas, desarrollo de propiedades y montaje de baja calificación, no poseen una fuerza significativa para ser líderes de fabricación de alto nivel. Aparte de Japón, los únicos países no occidentales que han logrado desarrollar la capacidad de fabricación nacional de prestigio internacional son Taiwán y Corea. El Japón preindustrial del periodo Edo. El periodo que precedió al Meiji fue el periodo Edo, también conocido como Tokugawa. Este periodo se extiende desde 1603 hasta 1868. Una característica importante de este periodo es que mantuvo una estricta política de economía cerrada. Durante mucho tiempo se creyó que el periodo Edo fue únicamente una sociedad feudal estancada y aislada de las demás economías. Sin embargo, con más recientes investigaciones, se llega a la conclusión que tuvo arranques preindustriales clave para el futuro desarrollo. Se considera que Japón tuvo su desarrollo interno de forma independiente, sin la necesidad como tal a estímulos externos hasta el siglo XIX. A continuación, se muestra una serie de características que desarrolló Japón a lo largo del periodo Edo, las cuales fueron clave para una rápida recuperación e industrialización en el siguiente periodo. 1. La estabilidad política y unidad bajo la administración de Tokugawa. 2. El crecimiento agrícola. Desde la expansión de la tierra cultivable en el periodo anterior a Edo y principios de Edo, hasta el aumento en la productividad a finales de este periodo. 3. El establecimiento de una red de comunicaciones y transporte e integración de la economía nacional. 4. Una mayor producción de productos básicos, incluida gran cantidad de especialidades locales. 5. El desarrollo del comercio y las finanzas, y el surgimiento de una clase de comerciantes acomodados. 6. La promoción oficial de industrias, especialmente a nivel de los gobiernos locales. 7. La difusión de la educación a través de las escuelas privadas y públicas.
Es importante señalar que los puntos 3, 4 y 5 conforman lo que se conoce como el crecimiento endógeno del comercio, factor clave para el crecimiento que falta en los países en desarrollo, que para finales del periodo Edo, Japón ya contaba. John Hicks desarrolló una teoría de crecimiento económico basada en la economía de mercado, a la cual el economista Yonosuke Hara extendió al contexto asiático. Lo que proponían es que una economía de mercado no es un sistema sencillamente generado por cambios rápidos en cuanto a medidas socioeconómicas o políticas públicas. Contrario a esto, es generado por una larga evolución que sucede en sociedades que cumplen con ciertas condiciones específicas. El desarrollo del comercio a distancia se ha observado a lo largo del tiempo dependiendo de distintos factores como las condiciones climáticas y geográficas, o incluso el gobierno en la región. Gracias a este desarrollo de economías de mercado, surge en la segunda mitad del siglo XIX la revolución industrial, inclinada hacia una innovación tecnológica. La teoría mercantilista resalta que el éxito en la evolución no está garantizado únicamente por factores comerciales o manufactureros, sino que también depende del papel que jueguen tanto el gobierno como el comerciante. Si esto último falla, pues se obstaculizará el crecimiento de la economía de mercado. En el periodo de Edo, Japón, se contaba con rutas marítimas que permitieron se establecieran mercados integrados a nivel nacional y una estimulada actividad comercial. Además, un sistema de distribución de mercancías y un sistema financiero desarrollado, teniendo Osaka en el centro. En otras palabras, durante este periodo, el crecimiento de la economía se mantuvo de manera constante. A pesar de que Japón contaba con los ingredientes básicos para una revolución industrial, su principal obstáculo de este periodo fue limitar geográficamente el desarrollo, únicamente al interior del país. Por otro lado, no se puede negar que la jerarquía feudal contribuyó a este rezago. Cuando Japón abrió sus fronteras al resto del mundo, la prioridad nacional era evitar la colonización y proteger la soberanía. El objetivo de Japón es estar al mismo nivel de los demás países del oeste. Se hizo la frase Fokuku Kyohei, que significa enriquecer al país y fortalecer el ejército. El nacionalismo empezó a crecer cuando fue introducido al mundo. Regresando a la historia de Japón, había 3 objetivos que tenía el gobierno de Meiji. 1. La industrialización. 2. La política expansionista. Y 3. El establecimiento de un gobierno constitucional. El primer objetivo de industrialización fue establecido por quien fue sucesivamente en el cargo como ministro de Hacienda y luego como secretario del Interior. Después de su asesinato en 1878, Shigenuku Okuma y Kyoto Kuroboda heredaron esta línea política. El segundo objetivo de una política expansionista fue establecido por Takamori Saigo y Taisuke Itagaki, y detrás de él estaba el sentido de peligro de que si la insatisfacción de los samuráis descontentos no se desviaba externamente, el nuevo gobierno no duraría mucho. Sin embargo, debido a la dura oposición de Okubo y Takayoshi Kido a la expedición militar, los consejeros que componían la facción expedición de Corea se vieron obligados a dejar el gobierno en 1876. Después de este evento, Saigo fue exaltado como el líder de los samuráis, descontentos grupos y lideró un levantamiento contra el gobierno. Esta fue conocida como la rebelión Satsuma. Mientras tanto, Itagaki y sus seguidores iniciaron una ofensiva contra el gobierno como los autoproclamados líderes del movimiento de derechos civiles. La última reforma política fue sugerida por Kaoru Inkui Hirobimi, del gobierno. Su plan enfatizaba el gradualismo y quería algo similar al modelo prusiano de un régimen constitucional monarquía, en oposición al tipo de democracia británica más avanzada con un gobierno de partido. Shigenuku Okuma, quien propuso el último modelo, fue expulsado del poder durante la crisis del 1881. Desde fuera del gobierno, Itagaki, que había dejado un cargo público, y otros activistas de derechos civiles como Kenchachi Katoki y Emori Ueki abogaron por el radicalismo. El movimiento popular, que llamó a la introducción inmediata de un parlamento y los borradores privados preparados de una constitución, se expandió a través del país, politizando a los agricultores ricos y a los campesinos pobres por igual, y en ocasiones se volvió violento. Durante el periodo Meiji era muy común que los políticos discutieran sobre los objetivos del gobierno.
En 1871, Japón tuvo una misión de ir al oeste para estudiar los sistemas de tecnología de este. Esta misión se llamaba la Misión de Iwakura. Uno de los miembros de la misión, Okubo, escribió una propuesta para un gobierno constitucional. Habló sobre las ventajas y desventajas de tener un gobierno demócrata o una monarquía. Dijo que el camino realista para Japón era introducir una monarquía constitucional basado en el principio de la instauración gradual de un gobierno constitucional ajustado a la velocidad del cambio social. Desde los primeros años de Meiji, el desarrollo económico se persiguió activamente a través de las políticas del Ministro de Industria, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior. Y podemos decir que sus esfuerzos tuvieron un gran éxito. Para la campaña expansionista, al principio se vio retrasada debido a la expulsión de la expedición de Corea en 1876. Pero posteriormente el militarismo ganó fuerza gradualmente hasta mediados del siglo XX, cuando Japón libró la guerra repetitivamente para asegurar sus intereses en el extranjero y aumentar sus colonias. Para el establecimiento de una constitución, esto procedió en línea con el enfoque gradualista del gobierno. En respuesta al creciente movimiento de derechos civiles en 1881, el gobierno de Meiji anunció en forma de orden imperial que se inauguraría un parlamento dentro de 10 años. Después de eso, Hirobumi y Tokaru llevaron a cabo una investigación sobre los sistemas constitucionales y prepararon un borrador de constitución, que fue deliberada por el Consejo Privado. En 1889, el liderazgo promulgó una constitución como prometido, y al siguiente año se abrió el primer parlamento imperial. Esto pasó 22 años después de la restauración Meiji. Muchos empresarios como Shibusawa hicieron un gran impacto después de la restauración de Meiji. Shibusawa era conocido como el padre del capitalismo. El real héroe de la economía de mercado en Japón era Shibusawa. El establecimiento de nuevas industrias durante el periodo Meiji. Durante este periodo y hasta 1936, las principales exportaciones de Japón eran seda, té y productos del mar, y el principal mercado era América. Al abrir el comercio en el cambio del periodo Edo al Meiji, la demanda de estos productos aumentó exponencialmente y los productores nacionales se beneficiaron en gran medida. La seda no solo fue un producto tradicional que trajo riqueza a las áreas rurales, sino que también hizo una importante contribución a la industrialización de Japón. Por otro lado, la minería que tenía lugar desde el periodo Edo se impulsó y fue vendida por el gobierno al sector privado, para luego convertirse en una de las principales industrias de Japón. La industria del algodón creció enormemente alrededor del 1900. Se detuvieron las importaciones desde Gran Bretaña y se comenzó a importar algodón crudo desde la India para exportar hilos y ropa de algodón a otros países asiáticos. En cuanto a la industria de metales, a principios del Meiji, el hierro, el acero, así como la construcción de maquinaria y aparatos eléctricos, estaban en proceso de aprendizaje imitando a Occidente, y todavía se mantenían muy lejos de ser las principales fuerzas de producción. Fue para finales del periodo Meiji, alrededor de 1910, que la producción del sector privado había incrementado notoriamente, en las áreas de construcción naval, ferrocarrilera y maquinaria. Fue así que la tecnología de Occidente empezó a consolidarse en pequeñas empresas en Tokio y Osaka. Asimismo, la contribución del gobierno para adoptar las nuevas tecnologías se hizo a través de las siguientes políticas establecidas. 1. La contratación de especialistas extranjeros. 2. La formación de especialistas japoneses a través de universidades extranjeras. 3. La inversión en plantas de municiones, ferrocarriles, minería, construcción naval y agricultura. 4. La transferencia de empresas de propiedad estatal al sector privado. Y 5. El fomento de la innovación y la producción nacional a través de la exposición industrial. La guerra entre Rusia y Japón del 1904 a 1905 fue un evento muy importante para Japón. Japón criticó a un gobierno incapaz para ganar pagos de indemnización como parte del Tratado de Portsmouth. Los medios de comunicación al unísono crearon el eslogan de "Abajo la paz vergonzosa, adelante la guerra". La Conferencia Nacional contra la Paz fue un evento en contra de la firma del tratado celebrado en Tokio. Se transformó en una turba que creó muchos incendios conocidos como Ibiya Riots, que fue una protesta social en Japón. Hubo muchos escritores famosos durante la época Meiji como Soseki Natsume.
Japón luego logró estar al mismo nivel que los países del oeste. Sin embargo, ¿en quiénes nos hemos convertido nosotros mismos? En nosotros que tenemos tanto éxito imitando a los demás. Después de todo en el desarrollo económico, una tarea que se convirtió en un Japón que logró alcanzar a Occidente mientras manteniendo sus tradiciones no occidentales.